Buenos días para todos, Dios bendiga, gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial, damos la bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo y que se conectan desde muy temprano con el ánimo, con la confianza de cantar, de alabar, de escuchar la palabra de Dios, de estar en sintonía con la iglesia local. Seguimos orando para que el Señor permita que poco a poco nos vayamos reintegrando cada día más al modelo presencial, naturalmente con todas las normas de seguridad, pero por sobre todas las cosas con confianza en Dios, que es lo que más necesitamos en estos días. Quiero que me acompañen en esta mañana a Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, que es uno de los muchos pasajes de los evangelios que nos hablan acerca de precisamente las fechas del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, que en la versión de la Reina Valera 60, que es la que voy a estar leyendo, dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar para que Dios abra nuestro corazón y nuestra mente en esta mañana para analizar y reflexionar su palabra. Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia y tu bondad, por lo mucho que haces por nosotros y por tu santa palabra, que es una fuente de conocimiento, una fuente de sabiduría. No la sabiduría como el mundo la ofrece, sino la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, la que solo puede venir del estudio de tu palabra, de un encuentro personal contigo, la que solo puede venir de la meditación, el análisis, la reflexión, el apropiamiento y la práctica de tu palabra. Que en esta mañana podamos tomar, Señor, todo aquello que viene de ti, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, mostrándonos en la palabra aquello que podamos, Señor, nosotros llevar a la práctica como hijos tuyos, no siendo solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Gracias por tu misericordia, por quienes están presentes, por quienes nos están escuchando desde sus casas y por los muchos que seguramente nos escucharán en las emisiones que quedan grabadas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana he decidido nombrar este tema emociones decembrinas. Y es que esta época de diciembre se presta para tener muchas emociones, ¿sí? Es la época donde generalmente sacamos más a flote muchas de las cosas que sentimos, ya sea por las vísperas de las fiestas, por los encuentros familiares y muchos otros elementos que nos genera el término de un año.
Y es que no es que sea precisamente muy diferente a otros meses del año, pero el hecho de saber que vamos a empezar una nueva etapa, porque iniciar un nuevo año es iniciar una nueva etapa en muchos aspectos de nuestra vida, pues genera una serie de emociones en nosotros. Y en los versículos 1 al 3 vamos a encontrar algo bien interesante allí, de cómo los cambios pueden afectar nuestras vidas. En los versículos 1 al 3 nos dice que hay un edicto promulgado por Augusto César, y este edicto implicaba que ¿quiénes? Los romanos, todo el mundo, mire el término que utiliza aquí, todo el mundo, sin excepción, todo el mundo fuese empadronado. Luego nos dice las características del censo, y luego dice que en el versículo 3, todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Realmente habla de la ciudad de origen. ¿A quién afectaba este cambio? Según el versículo 1. A los romanos, a los judíos, afectaba a todo el mundo. Todos tenían que ir allá. Imaginen la situación, un día todos se levantan como cualquier día de costumbre para hacer sus trabajos, sus actividades, pensando hoy será un día normal como cualquier otro, y de pronto se encuentran con que hay un nuevo edicto y que de la nada y sin planearlo, ahora tienen que preparar un viaje. Ahora tienen que salir, tienen que cambiar todo lo que habían preparado para su día, para su vida, para su semana, porque pasó algo que nadie se esperaba. Un cambio que afectó a todo el mundo en ese momento. Quizás muy similar a la situación que nosotros experimentamos en este año, ¿verdad? Un día nos levantamos, dijimos, hoy será un día como cualquier otro, un día con mis planes, con mis actividades programadas, y de pronto hay un cambio que nos afecta a todos. Cambia totalmente todos los planes que teníamos, cambia la visión que pudimos haber tenido este año. Y en estas épocas de diciembre, cuando empezamos a recordar y cuando se nos presenta la retrospectiva, y cuando vemos todos esos cambios y lo que esos cambios hicieron en nosotros, cosas buenas, cosas de pronto más difíciles, cosas quizás complicadas, en esas épocas, al recordar todo eso, comienza a despertar muchas emociones, y eso es a lo que me estaba refiriendo. ¿Y cómo nos afectan esas emociones y cómo podemos manejar esas emociones? Miremos cómo cada uno de los personajes bíblicos mencionados en este pasaje de Lucas capítulo 2 reaccionaron emocionalmente a estas situaciones, porque a todos los afectó. Y vamos a ver en qué medida afectó a cada uno de ellos y cómo lo asumieron. Y el primer personaje lo encontramos en el versículo 4, que dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Vamos a hablar de nuestro primer personaje afectado, un hombre llamado José. Quiero ponerlos en contexto de qué estaba pasando con este hombre llamado José. Un día se levantó a hacer sus actividades del día y se encontró con que tenía que viajar a su ciudad de origen para ser empadronado, que no era cerca. Y bueno, pues uno diría, qué chévere, un viajecito inesperado. Pues pegarse un viajecito no está mal. Pero es que resulta que este hombre José tenía una mujer que estaba en embarazo. Y no solo estaba en embarazo, estaba cerca de dar a luz. Y no solamente estaba cerca de dar a luz, estaba cerca de dar a luz un hijo que no era de él, que era del Espíritu. En unas condiciones difíciles de asumir para él. Ya tenía un montón de cosas en su cabeza que pensar, que analizar, y ahora tras de todo le toca salir a cumplir un edicto. ¿Qué tantas emociones podían estar afectando a José en ese momento como hombre? Pero independiente de cuáles fueran todas esas emociones, algo sí es seguro, que José, independiente de todo y de todas las circunstancias, dijo, voy, asumo la situación, voy a subir a cumplir el edicto. Sé todo lo que esto me puede acarrear, pero aún así lo voy a hacer. Y yo en José, la primera emoción que encuentro es una emoción basada en la confianza. No sé qué me va a venir de aquí en adelante, pero voy a ir. Tomó a su mujer en embarazo, las cosas que necesitaba y partió, confiando
porque no había nada más que hacer aquí, confiando. Seguramente muchos de nosotros podemos ver el próximo año y los proyectos que se avecinan con esa visión de José. No sé qué tantas situaciones o dificultades podamos tener en este momento en nuestra vida o por cuáles estamos pasando, pero una cosa es segura, vamos avanzando. Y seguramente muchos miraremos al nuevo año con un poco más de confianza, y en especial nosotros como creyentes que confiamos en Dios, podemos proyectar a iniciar ese año con confianza y podemos tener una emoción basada en la confianza, donde podemos decir, independiente de todas las cosas que se me pueden estar dificultando en este momento, voy a ver este fin de año con confianza, voy a avanzar, voy a seguir, vamos a continuar. Y es algo interesante de cómo nosotros como seres humanos seguimos avanzando y no dejamos que un solo cambio alterara las cosas. Pero ese avanzar no fue fácil, ¿verdad? Ese cambiar no fue fácil. Y sacó de nosotros aquellas virtudes que de pronto no conocíamos en su momento de nosotros mismos, pero tuvieron que empezar a salir a flote, porque los cambios no son fáciles. Mire las condiciones de José. Enfrentó condiciones complicadas porque los cambios no son fáciles. Pero José dijo, voy. José no dijo, voy a esperar a que mi mujer dé a luz aquí en la comodidad de la casa, dejamos pasar un tiempito y luego voy y asumo las situaciones o las responsabilidades. José dijo, voy y seguramente mi mujer dará a luz allá, no sé qué va a pasar. Quizás José pensó, llegábamos allá, conseguimos un lugar en el mesón, un lugar donde quedarnos, voy, hago mis vueltas, nace mi hijo, nos devolvemos y todos felices. Con el desconocimiento de lo que fuera a pasar, créame que José no se esperaba que su mujer daría luz a su hijo en un pesebre. Él no esperaba eso. María no esperaba que iba a dar a luz a su hijo en un pesebre. Pero dijeron, vamos a cumplir eso, vamos con confianza. Un personaje que tenía muchas cosas que no estaban a su favor, pero siguió avanzando. En los versículos 5 al 7 encontramos al segundo personaje. Dice los versículos 5 al 7, continuando la historia, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El segundo personaje del que quiero hablar es María. ¿Cómo afrontó María estos cambios? Ya hablamos de las situaciones de José, ¿no? José, un hombre que tenía a su mujer encinta, a punto de dar a luz, el hijo del Espíritu. Para un hombre era una situación difícil. Ahora parémonos en la posición de María. ¿Cómo estaban las cosas para María? Ella también estaba asimilando la situación. Voy a dar a luz el hijo del Espíritu, el hijo de Dios. Yo no sé, como mujer, ¿usted qué pensaría si sabe que va a dar a luz al Hijo de Dios? Pero no solo eso, ahora tu esposo te dice, María, mira, es que prepárate porque tenemos que viajar. Estoy en embarazo, estoy a punto de dar a luz, gracias. ¿Cómo que viajar? Sí, nos toca viajar, prepárate. Y seguramente en este momento usted pensará, bueno, pues si fuera yo, seguramente mi marido me compra mi boleto de avión para ir en una silla, pues no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, más o menos en la comodidad posible. Y seguramente tratando de guardar las mejores condiciones porque estoy en embarazo. Pues bueno, en este caso el viaje era en Burrito Express. Y yo no sé cuándo fue la última vez que una mujer embarazada, si hay alguna aquí que recuerde sus épocas cuando estaba en embarazo, se fue con una barriguita de 8 o 9 meses montando a caballo o en un burro durante un viaje largo. Yo no sé, pero no suena la cosa más cómoda del mundo. No suena nada emocionante hacer eso. No sé, digo yo. Y fuera de eso, llegar al lugar y que tu marido te diga, mija, no conseguí dónde quedarnos esta noche. Nos tocó dormir a la intemperie. ¿Cuántas de ustedes ya le hubieran jalado las orejas a su marido? Seguramente un poco de enojo también allí,
y con los dolores del parto, y de pronto le dice, mira, ya conseguí dónde quedarnos. Ay, gracias a Dios. ¿Dónde nos vamos a quedar? En un establo. Ahí me acomodaron ahí un poquito de paja y ahí podemos acomodarnos para descansar. ¿Qué tantas cosas estaban pasando para María en ese momento y sus dolores de parto, y de pronto llegar a ese lugar y tener que dar a luz a su hijo en las peores condiciones posibles? Pero María afrontó todas estas situaciones con valor, porque es que ella es un ejemplo, como muchas mujeres, de cómo afrontan las situaciones con valor, con entereza. María afrontó las situaciones con valor, en vez de quejarse y quizás llorar y frustrarse como quizás muchos de nosotros lo haríamos en muchas situaciones difíciles. María afrontó la situación, es lo que hay. Es lo que hay, pues vamos a salir adelante con lo que hay. Y con valor siguió, avanzó, porque sabía que todo esto era parte del plan de Dios. No estaría dando a luz a su hijo en ese pesebre si ese no fuera el plan de Dios. Muchas situaciones de nuestra vida pueden no ser las más cómodas. Quizá quisiéramos estar en mejores condiciones posibles, pero en las condiciones que Dios nos ha colocado, podemos asumir con valor esa realidad. Y seguramente en esta época empezar a asumir ese nuevo año con valor. Y decir, quizás no estoy en las mejores condiciones de mi vida en este momento, como muchas personas, seguramente, pero tengo el valor que me ha dado el Señor para afrontar estas situaciones. Si pudo María, si pudo Job, que tenían al mismo Dios, ¿por qué tú y yo no vamos a poder? Podemos. Y en lugar de pronto de quejarnos y tal vez pasar ese diciembre llorando y diciendo, ¿por qué esta situación difícil para mí, para los míos, para la familia? Decir, Señor, dame el valor para seguir afrontando esta situación. Porque todo es pasajero. María y José no se quedaron a vivir en ese pesebre. Pasaron la situación difícil, pero volvieron y siguieron. Porque sabían que esa situación pasaría. Y mis hermanos, esta situación va a pasar. Tarde o temprano, pero pasará. Y podremos decir que de la mano de Dios y con valor afrontamos esta situación. Que en lugar de sentarnos de pronto con la frustración y con los temores que son naturales, a quedarnos sin hacer nada, continuamos y avanzamos con el valor con el que María afrontó esa situación. Hemos hablado de confianza en el caso de José y hemos hablado de valor en el caso de María. Pero el versículo 8 y el versículo 9 nos presentan al tercer grupo de personajes de nuestra historia. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. He hablado de emociones y formas de actuar positivas, la confianza, el valor, la entereza, esas ganas de salir adelante. Pero no son las únicas emociones que nos pueden embargar en situaciones como estas. También hay otra emoción que está ahí presente. Y no es mala, realmente. No es una mala emoción, pero es real. Y es el temor. Los pastores sintieron temor. ¿Por qué sintieron temor? Porque vieron algo que no estaban acostumbrados a ver. ¿Cuántas veces un pastor llevando a sus ovejas en la noche, se le aparece de pronto un ángel de la nada y le dice, mira, el mundo cambió, ha nacido el Salvador y su nacimiento va a cambiar el mundo de aquí en adelante? Y ustedes van a presenciar el nuevo cambio que va a tener este mundo. Las cosas a partir de ahora van a ser diferentes. Los pastores estaban asustados, estaban con temor. Primero que todo, se me acaba de aparecer un ser celestial enfrente. Y segundo, ahora me están hablando aquí de
de que todo va a cambiar, de que ahora nació el Salvador, y que cómo así que Salvador, y que cómo así que el mundo va a cambiar, y la gloria de Dios y estos ángeles, ¿qué pasó? ¿Qué significa eso para nosotros? Les dio temor todo ese cambio. Y puede ser que para nosotros todas estas circunstancias nos puedan generar también temor. ¿A quién no le da temor pensar a veces en el futuro? A mí me da a veces temor pensar en el futuro. Muchas veces. ¿Quién no? Porque inevitablemente nosotros y nuestro corazón humano también tiene esa emoción de temor. Y todo me puede generar temor. Y a veces nosotros humanos que somos expertos en pensar más allá de lo que deberíamos pensar, podemos terminar hasta teniendo temores por cosas que ni siquiera han sucedido, que quizás nunca sucederán, pero esos temores están latentes y nunca van a desaparecer. Cuando yo me iba a casar tenía temor. Era un cambio en mi vida. Yo venía de vivir solo, de tener un control 100% de mí y de todo lo que me rodeaba, a pasar a compartir todo eso con otra persona. El que no se haya casado con temor, no sabía entonces a lo que se le venía encima. No tenía ni idea a lo que se estaba metiendo. Pero no solo eso. Después me dice mi esposa, estoy en embarazo, vamos a ser padres. Y viene un nuevo temor. ¿En qué momento de mi vida me imaginé como papá? Y en un momento de mi vida dije, ahora voy a ser padre. ¿Y aquí qué? ¿Cuál es el instructivo? ¿Quién me explica? ¿Quién me dice? ¿Cómo se hace? ¿Quién me indica? Y nace mi hija y tengo a mi hija en mis brazos y siento temor de que ahora ya no soy responsable solo de mi vida, ya no soy responsable solo de la vida de mi esposa, ahora tengo una nueva responsabilidad más. Los cambios nos generan un temor natural, pero ese temor es bueno porque ese temor nos lleva, por lo menos a nosotros como creyentes, a depender más de Dios, porque lo primero que tú como creyente haces cuando ese temor te inunda, el temor ante un matrimonio, el temor ante un hijo, el temor ante un cambio social como el que vivimos este año, es a buscar de Dios. Señor, tengo temor por lo que va a pasar aquí en adelante. Ayúdame, dame sabiduría, te acerca a Dios. Y yo debo decir que por lo menos de muchas personas que conozco y que he tenido la oportunidad de compartir con ellos este año, si una cosa nos ha dejado este año, aparte de todas las dificultades, es que permitió que muchas personas que estaban alejadas de Dios empezaran a buscar nuevamente de Dios, porque el temor los llevó a Dios. Y hasta el temor puede tener ese propósito, de llevar a una persona nuevamente a Dios. Familiares que quizás no pisaban una iglesia en su vida y de pronto ya se vinculaban y decían, ore por mí, invítenme cuando vayan a orar. ¿Cómo es el tema de conectarse al servicio que ustedes se conectan? Y se empezaban a regar los links de conexión de las diferentes iglesias y personas que seguramente hacía años que no pisaban una iglesia, de pronto empezaron a ver los servicios virtuales. Aún esos temores llevaron a las personas a buscar a Dios. El temor no es un mal sentimiento. Quizás muchos podamos asumir este diciembre con un poco de temor y decimos seguramente, Dios, ¿qué me depara el 2021? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Cómo va a ser el mundo de aquí en adelante? Pero con todo ello, nos debe llevar a buscar más de la confianza en Dios. Versículos 10 y 12, siguiente personaje. Dice el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Nuestro siguiente personaje es el ángel. Y a diferencia de los anteriores que hemos mencionado, este personaje es una hueste celestial. Y es un personaje que a diferencia de los anteriores estaba más vinculado con el plan de Dios que los personajes anteriores.
él estaba un poco más empapado del plan de Dios. Y lo que le dice a los pastores es, no tengan temor, por el contrario, sientan gozo. Y esa palabra suena un poco rara en una situación como las que hemos pasado. Gozo. ¿Cómo le hago yo para sentir gozo en medio de unas situaciones tan difíciles como las que hemos afrontado? Bueno, primero expliquemos qué es el gozo, para ver si podemos sentir gozo o no. Hay una diferencia muy grande entre el gozo y la alegría. Y aunque son emociones que se parecen, no son lo mismo. La alegría es una emoción temporal por algo que me genera efusividad y me hace sentir bien y me hace expresar esa efusividad de una manera amplia, que me hace sentir satisfecho y me hace olvidar momentáneamente las circunstancias difíciles que me rodean. Eso es la felicidad. Eso quiere decir que tú puedes estar feliz en un momento particular de tu vida y de pronto esa felicidad se puede apagar. ¿Qué es el gozo? El gozo es la capacidad de sentir satisfacción aún en medio de la circunstancia más complicada posible. Eso es el gozo. Porque la felicidad depende de lo que yo siento. El gozo depende de lo que Dios hace en mí. Y cuando yo entiendo lo que Dios hace en mí, puedo entender que todo lo que sucede está en el plan de Dios. Y que eso que está sucediendo, por complicado que parezca, tiene un propósito positivo para mí. Que de pronto en el momento yo no lo veo, pero tiene un propósito positivo. ¿Y por qué yo sé que tiene un propósito positivo? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios y a los que han creído en Él y a los que confían en Él, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces pensamos que todas las cosas solo se refiere a todas las cosas positivas, pero también hace referencia a todas las cosas que nosotros los seres humanos podemos llegar a considerar negativas en su momento. Y entonces puedo entender que puedo sentir gozo cuando confío en el plan de Dios, aún en medio de las situaciones difíciles. Y la persona que tiene gozo y aprende a ver el plan de Dios en las cosas, empieza a ver las cosas con una visión más optimista, más positiva y con una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo. No ha sido un año fácil y hemos pasado por circunstancias bastante difíciles. Pero cuando yo entiendo el plan de Dios, empiezo a ver lo bueno en lo malo. ¿Hay alguna razón para darle gracias a Dios en este diciembre? Yo he escuchado a muchas personas decir, este diciembre yo no lo celebro porque este fue un año malo. Para mí no hubo año. Para mí el 2020 no existió. Del 2019 salto al 2021. Y si sigue igual, al 22. Pero espere, ¿todo fue malo este año para usted? ¿Cuántas familias se unieron más? ¿Cuántas personas lograron superar otras enfermedades? Es verdad que hablamos mucho de la enfermedad principal, pero no era la única que había en este mundo. Y muchas personas superaron otras enfermedades. Muchas personas tuvieron logros. Yo vi muchas personas muy felices con su título ahí en la virtualidad, egresado de la universidad, egresado del colegio, felices porque habían alcanzado sus logros. Y el 2020 será inolvidable para ellos. No por lo malo que los rodeó, sino por las cosas que alcanzaron. ¿Todo fue tan malo que no tenemos nada por qué agradecer a Dios? ¿Cuántas personas no trajeron un ser al mundo que les llenó de alegría? ¿Tuvieron hijos? ¿Cuántos no se casaron? ¿Cuántos no terminaron una carrera? ¿Cuántos no consiguieron ese empleo que tantos deseaban? Sí hay cosas buenas. Lo que pasa es que a veces dejamos que lo malo nos inunde tanto y nos dejamos llenar tanto la cabeza de lo negativo que nos olvidamos de las cosas buenas que pasaron. Y yo te puedo asegurar que si miras en retrospectiva verás que la mano de Dios estuvo ahí. El Señor nos permitió alcanzar muchas cosas. Y si no se te ocurre nada definitivamente, déjame decirte esto. Si me estás escuchando hoy, en este momento, ya sea aquí
o ya sea desde tu casa, es porque seguramente de miles de personas que sufrieron por causa de la pandemia, tú fuiste seguramente uno de los muchos que no la tuvo que enfrentar o que la pudo superar. Y haber pasado un año difícil y decir, aquí estoy, de pie, en este momento, con las fuerzas que me ha dado el Señor, ya es suficiente motivo para decir, el Señor estuvo ahí. El gozo me lleva a ver las cosas buenas y anteponerlas a las cosas negativas. Que este 24, que este 31 no sea para quejarnos, como seguramente muchas personas lo harán. Y de pronto en medio de sus borracheras y de sus lotonerías dirán, qué año tan malo, Dios se olvidó de nosotros, todo fue horrible, odio todo. Que nosotros en medio de nuestra alegría, de nuestro gozo que el Señor nos da, podamos decir, el Señor estuvo presente, aún en las situaciones más difíciles, porque estuvo con Israel en Babilonia, porque estuvo con Israel en Media y Persia, estuvo con Israel en Siria y estará con ellos siempre. Está con nosotros en las situaciones más difíciles, en todo lugar, en las buenas condiciones y en las condiciones más difíciles. Versículos 13 y 14, siguientes personajes. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora nuestro personaje no es un solo ángel que se le apareció a los pastores. Ahora vemos a una multitud de huestes celestiales. ¿Y qué hacen estas huestes celestiales? En esta parte, en estos versículos, dice que alababan a Dios. La alabanza nace de aquella persona que entiende la grandeza de Dios. ¿Y qué es entender la grandeza de Dios? Entender que el Señor es Señor de todo lo que pasa, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y que las circunstancias no hacen a Dios ni más ni menos. Él sigue siendo Dios en medio de todo lo que pase. Yo puedo decir, gracias a Dios, en este momento me encuentro muy bien de salud. Y usted dirá, ok, para una persona que se encuentra bien de salud, que gracias a Dios terminó este año bien, pues es muy fácil decir qué bueno es Dios. Bueno, también he tenido familiares que no están tan bien como yo. Y también he tenido personas muy cercanas que no se encuentran muy bien de salud. Y no por eso me voy a empezar a quejar con Dios, ni a pelear con Él, ni a decirle, ¿por qué a mí si yo he sido tan bueno, Señor? ¿Qué pasó? No que el trato era que si yo era bueno todo me iba a salir bien. No, porque eso sería malinterpretar el plan de Dios. En medio de eso que está difícil, yo reconozco la grandeza de Dios. Dios es grande, independiente de las circunstancias. ¿Y eso a qué me lleva? A alabar a un ser que es grande y que es superior. Tú estás aquí hoy porque crees que Dios es grande y que es superior a las circunstancias. Por eso estamos aquí hoy. Si alguno aquí hoy vino solamente a escuchar la música o vino para ver quién enseñaba, pues no es la motivación correcta. Tienes que haber venido aquí a alabar a Dios. Esa es nuestra motivación, alabar a Dios. Si estamos aquí es porque hemos entendido que la grandeza de Dios no depende de las circunstancias. Y que a pesar de que mi año no haya sido el mejor año, Dios sigue siendo el mejor Señor. De que este año no haya salido todo bien para mí o quizás para muchas personas, Dios sigue siendo el más grande y el más poderoso, independiente de cómo haya sido el año para mí. Independiente de todo eso. Eso es entender la grandeza de Dios. Un creyente, un hijo de Dios que ha entendido lo que Dios hace por él, no pasa su día quejándose y haciéndole preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Un creyente que ha entendido la grandeza de Dios, alaba al Señor. Ahí sí, como dice la canción, estás contento, alaba, estás triste, alaba.
no importa la circunstancia como estés. Lo que tú y yo hacemos es alabar la grandeza de Dios como es Él. Y eso es lo que estas huestes celestiales hicieron. Aparecieron para alabar la grandeza de Dios. ¿Y qué estaban alabando? El versículo 14 nos dice las cosas que estaban alabando de Dios. La grandeza de Dios, gloria a Dios en las alturas. Lo que estaba haciendo Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. La obra que se iba a hacer, la grandeza de Dios por la obra que se iba a hacer, y el resultado de esa obra que sería la paz en la tierra. Versículos 15 al 17 nos dice que luego los ángeles de todo esto, al ver todo lo que había pasado, dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y en los versículos 16 y 17, vieron al niño, encuentran a María y a José y dan a conocer a todos lo que les habían experimentado. Ahora los ángeles desaparecen de la vista de los pastores. ¿Y qué deciden hacer los pastores? Vamos a comprobar esto que ha pasado. Vamos a mirar qué es esto. Y aquí hay unas emociones muy particulares: curiosidad, expectativa, incertidumbre. ¿Qué nos vamos a encontrar allá? Pero para que todo esto haya sido tan increíble, ¿qué condiciones vamos a ver allá? ¿Y a Belén? ¿Y un pesebre? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí que es tan grandioso como para que huestes celestiales se hayan aparecido ante nosotros? Una emoción muy común para nosotros en estas épocas: incertidumbre, expectativa, indecisión, curiosidad. ¿Se ha preguntado usted? Seguramente sí. ¿Qué voy a hacer el otro año? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Seguirán las cosas así? ¿Hasta cuánto tiempo estaremos nosotros usando estas mascarillas? Ahora que ya se habla de una vacuna, ¿cuándo me la van a aplicar? ¿Y si alcanzaré yo? ¿Y qué va a pasar con mis vecinos? ¿Y mi familia? ¿Y será que el trabajo va a continuar de la misma manera el otro año? Muchas preguntas, incertidumbre, dudas. Pero el creyente tiene algo, y es que confía en el plan de Dios. Antes de hacernos todas estas preguntas que son totalmente naturales, aprovechemos esta época, este 24, este 31, para que en nuestras familias y con los nuestros confiemos en Dios y podamos elevar una oración diciendo: Señor, no sé qué va a pasar el próximo año, pero sí sé que tú tienes el control de lo que vaya a suceder. Tú vas a tener el control de mi vida y de todo lo que va a suceder. Y empezar a descansar en Dios. Dejar esas incertidumbres y esos temores en sus manos. El versículo 18 nos dice que después de que los pastores contaron esto, ¿qué pasó con los que estaban de espectadores? Al escuchar todo lo que los pastores habían dicho. Dice que se maravillaron. Increíble. ¿Y qué les pareció increíble? ¿Qué fue lo que los maravilló a todos los espectadores? Que unos pastores que no conocían de absolutamente nada llegaran exactamente hasta donde estaban ellos, supieran lo que estaba pasando allí y además fueran enviados por ángeles. Eso es lo que los tenía maravillados. Es decir, se maravillaron de lo que, no de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que los pastores le contaron. ¿Sabe cuántas personas podrían glorificar y maravillarse de Dios si nosotros aprovecháramos para contarle las cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánta esperanza podemos darle a las personas que están pasando por situaciones difíciles si les decimos cómo el Señor nos ayudó en medio de situaciones difíciles similares a las que ellos están pasando? Eso es motivación. Mi esposa me preguntaba el otro día cuando veíamos las noticias: oye, pero sí pasan a cada ratico esas personas que ya superaron el virus, o sí les gusta pasar a cada ratico en noticias esa gente que ya superaron el virus. Le decía: sí, porque es que eso es lo que la gente necesita escuchar. Mensajes de esperanza, de aliento, de ver cómo otros superaron las situaciones difíciles por las que quizás ellos están atravesando. Ahora imagínate tú y yo contando a aquellos que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, cómo el Señor nos ha
ayudado. Esta época se suele reunir mucha familia, ya sea presencial o ya sea de manera virtual. Y es una buena oportunidad para encontrar esos espacios y contar todas las formas en que Dios nos ha ayudado, porque las cosas maravillosas que Dios hace en nosotros hacen que los demás tengan mayor esperanza. Y el versículo 19 nos muestra una última actitud que tal vez también podemos tomar nosotros en este fin de año. Dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quizás algunos no seamos tan efusivos en estas fechas. Quizás algunos no seamos tanto de gritar y de gozarnos y de alegrarnos con esa efusividad. Pero seguramente es una buena fecha para meditar, para evaluar todo lo que ha sucedido a lo largo de este año, todas las cosas buenas y las cosas difíciles. Y como María, guardarlas allí para meditarlas. Porque María hacía eso y durante toda la lectura que usted hace de los evangelios encuentra esa actitud en María. Pasaba algo y mientras los demás decían, wow, qué maravilloso, qué increíble, María guardaba esas cosas en su corazón, las meditaba. Porque ese meditar las cosas también nos ayuda a reflexionar sobre todas las cosas que pasamos. Época de reflexión, para ver todas las cosas que han sucedido, las que han sido buenas y fáciles y las que hemos disfrutado, las que han sido difíciles y tal vez nos han costado un poco más. Meditarlas, guardarlas en nuestro corazón. ¿Y para qué uno guarda esas cosas y las medita? La Biblia nos dice para qué. En Deuteronomio capítulo 6, para los que tienen allí una buena memoria de ciertos pasajes bíblicos. Cuando uno guarda las cosas, le sirven de experiencia. ¿Y qué hace uno con esa experiencia? ¿Recuerda lo que le decía en Deuteronomio capítulo 6 a los israelitas? Las escribirás en las paredes y los dinteles y las llevarás en tu frente y se las dirás a tus hijos y se las contarás. ¿Y para qué le contarías esas cosas a tus hijos? ¿Para qué contarle a mi hijo que el Señor dividió el mar? ¿Para qué le cuento eso? Para que crea, para que guarde la misma esperanza que yo guardé, herede esa misma esperanza. ¿Te imaginas cuando ese pequeño hijo tuyo o ese pequeño nieto tenga 12 o 13 años y tú le estés contando todo lo que fue esta experiencia que vivimos este año? Oye, ¿sabes una cosa? Cuando tú eras muy pequeño, yo me imagino contándole a Samantha, cuando tú tenías 5 años, viviste una pandemia mundial que no me lo creerías ahora que tienes 12 o 13. Pero ¿sabes una cosa, Samantha? El Señor te cuidó en esa época tan difícil. Estás hoy aquí porque el Señor te guardó en esa época tan difícil. Para eso es que los israelitas transmitían el mensaje, para que las nuevas generaciones no olvidaran lo que el Señor había hecho. Mi hermano, que cuando en el 2021 estés bien y el Señor prospere todas las cosas de tu corazón, no te olvides de lo que el Señor hizo por ti este año. Todo de lo que te guardó, todo de lo que te libró, todas las situaciones difíciles de las que te guardó. Que no se nos suba el ego a la cabeza cuando superemos todo esto y digamos, salí victorioso de toda esta situación y ahora estoy en la posición que quería porque soy grande. Recuerda que el Señor te cuidó. Cuando todas las personas usaban una mascarilla por temor, el Señor estuvo allí. Cuando las personas te decían no salgas de casa, el Señor estuvo allí. Cuando muchas personas vivían con temor y miedo en las noticias, en el internet, a través de videos, a través de streaming, el Señor te cuidó. No lo olvides. El día que vuelvas otra vez a retomar esa vida como la que vivías, que yo retome esa vida como la que yo vivía, no olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso el versículo 20 concluye
diciéndonos aquello que independiente de cuáles sean nuestras emociones y de a qué personaje nos parezcamos más, será lo más seguro para todo creyente. Dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Mis hermanos, muchas cosas hemos oído, muchas cosas hemos visto, que todas nos sirvan para alabar y glorificar a Dios. Si tú me preguntas a mí, ¿qué debemos hacer como creyentes este 24, este 31, estas épocas decembrinas? Haz lo que dice el versículo 20. Glorifica y alaba al Señor por todo lo que has visto, por todo lo que has oído, por todo lo que has experimentado, por todo cuanto viste, por todo cuanto lograste y no lograste, por todos con los que te encontraste y no te encontraste. Alaba y glorifica al Señor. Porque como humanos las emociones están ahí, pero esas emociones solo sirven para una cosa: llevarnos de una u otra manera a glorificar y alabar el nombre de Dios. El Señor tiene el control de todas las cosas como lo ha tenido hasta ahora, y el Señor tiene el control del año venidero. Confiemos en Dios y Él seguirá mostrándonos su propósito en nuestras vidas. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por su palabra y porque viendo cómo estos personajes bíblicos en su época afrontaron situaciones difíciles con el valor que solo el Señor puede dar, me llena de esperanza para saber que las situaciones más duras que yo pueda enfrentar o por las que esté pasando, el Señor también me va a dar esas mismas fuerzas, como a José, como a María, como a los pastores y todos cuantos involucrados estuvieron en este evento. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, en gran manera, porque nosotros muchas veces no entendemos tus propósitos, pero sí sabemos que tus propósitos son grandes, son perfectos. No digo buenos, porque nosotros los seres humanos podemos tener diferentes conceptos de lo que es bueno y lo que es mal, pero sí sé que son perfectos y que todo lo que sucede, tú tienes el control de todo, porque tienes un plan perfecto para todos nosotros. Señor, independiente de cuáles sean nuestras emociones que nos embarguen en estas épocas, ya sea ansiedad, ya sea temor, ya sea esperanza, valor, confianza, cualquiera sea la que nos rodee, Señor, que una cosa pueda ser cierta para nosotros: el alabarte, el glorificarte, el reconocer tu grandeza, Señor, en medio de todas las situaciones, el reconocer cómo tú, Señor, tienes el control de todo. De esas situaciones donde creo que todo va a salir bien y de esas situaciones donde creo que las cosas van a ser difíciles, Señor. Sigue teniendo misericordia de nosotros. Síguenos ayudando a confiar en ti. Y sabemos que en este nuevo año que comienza, Señor, una cosa es segura: tú seguirás con nosotros, Señor, como lo has estado hasta ahora. Tú, Señor, seguirás siendo nuestro soporte y nuestro seguro. Por eso, Dios, que podamos vivir unas vidas que te agraden, haciendo, Señor, lo que a ti te agrada, viviendo conforme a como dice tu palabra. Y que el día de mañana no olvidemos todo esto que hemos experimentado y vivido y podamos decir: el Señor nos guardó. Hasta aquí nos ha traído el Señor, que es bueno, que es misericordioso, que es perfecto y nos seguirá llevando mucho más allá. No para lo que yo quiero y no para lo que yo deseo, sino para cumplir el propósito grande que solo tú tienes con nosotros. No para que se haga nuestra voluntad y nuestros designios, sino para que tu voluntad se siga haciendo en cada uno de nosotros. Porque nosotros te pertenecemos, nuestra vida, nuestra salud, nuestro futuro, nuestros objetivos y nuestras metas te pertenecen a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo en nosotros. Y sabemos que podemos avanzar con la esperanza de que de todo tú tienes el control, porque eres Señor de todo, lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el único que nos puede ayudar a entenderla y apropiarnos de ella. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en nosotros. Amén.